en cuanto a la participación o al cambio del profesor Cortázar. Sí, pues en realidad lo sabíamos desde un principio que en algún momento iba a volver. Yo pensaba que de repente podíamos terminar el semestre, pero no se va a dar. Bueno, entonces voy a silenciar todos para que no nos genere una interferencia. El que, ya saben, a veces, y especialmente como la mayoría de ustedes no tiene cuenta, sino que está como invitado, no me pueden escribir por el chat de Microsoft Teams. Entonces abren el micrófono cuando quieran comentar algo, ¿sí? Vamos a compartir entonces la presentación. Sí, ok, ya ahí la deben estar viendo. Nosotros hoy vamos a hablar de acuerdos comerciales e integración internacional. Los acuerdos comerciales y los procesos de integración internacional son procesos que se han venido dando desde principios bueno, vamos a hablar después de la Segunda Guerra Mundial, o sea, de la segunda mitad del siglo XX, se empezaron a dar los principales acuerdos comerciales. Algunos países empezaron mucho antes, algunos empezaron después. Hablar de acuerdos comerciales, de integración internacional, tomaría también todo un semestre. Nosotros lo vamos a ver prácticamente en un solo día, pues vamos a ver un resumen muy sucinto de qué son, y especialmente concentrándonos en los que ha firmado Colombia. Ustedes me perdonan que a veces me toca salirme para poder aceptar a la gente que está tratando de entrar. Entonces, los acuerdos como tal se han venido dando. Sin embargo, en Colombia, como ustedes ya lo saben y lo hemos hablado, los acuerdos comerciales y los procesos de integración internacional y la inclusión de Colombia dentro de procesos globales se da a partir del año de 1990, que el presidente de aquel entonces, el presidente Gaviria, decide hacer la famosa apertura económica, que fue la introducción de Colombia dentro del mercado global y de la competencia global. Antes de eso, Colombia tenía un modelo muy proteccionista, es decir, un modelo en el que se protegía en grandemente la industria nacional a través de aranceles, a través de ciertas actividades que pues hemos visto la clase pasada. La clase pasada vimos, por ejemplo, políticas administrativas que impedían, por ejemplo, el ingreso de ciertas mercancías, o simplemente cargar con aranceles muy altos los productos que fueran del extranjero, ¿sí? Productos que no fueran producidos en Colombia. Entonces, eso generó, eso funcionó en algún momento de la historia. Sin embargo, es casi imposible negar que los procesos de globalización y apertura económica han generado un efecto de gran progreso económico para aquellos países que lo empezaron a hacer. El ejemplo, por ejemplo, de los grandes tigres europeos, lo que conocemos como las Coreas, pero bueno, Corea del Sur, que es la que es abierta. Ustedes saben que Corea del Norte es manejada por un dictador que tiene ese modelo proteccionista, pero los grandes países desarrollados que arrancaron desde los años 50 a abrirse han generado un gran nivel de bienestar entre su población y un gran crecimiento económico. Colombia empezó desde el año 90, empezó casi 30, 40 años después de que algunos ya lo habían hecho. Nosotros teníamos, por ejemplo, una economía similar a la coreana en los años 60, incluso superior. Colombia la tenía superior, pero desde que Corea apostó por la globalización, eh, fue creciendo económicamente. La globalización, y eso es algo que se puede verificar empíricamente, no es algo que yo
que solamente se quede en la teoría, sino que en la vida real el gran enemigo de la pobreza, o el que ha disminuido la pobreza a nivel mundial, se llama globalización. En la medida que los países se han globalizado, han logrado disminuir sus niveles de pobreza, e incluso Colombia también. Desde el año 90 hasta acá, los niveles de pobreza del país han bajado de una manera pues, increíble. Que en Colombia todavía hay pobreza, por supuesto, pero es un país mucho menos pobre que el país en el que estábamos antes del año 90. Entonces, la importancia de la globalización pues, es evidente. Sin embargo, en este momento, y ustedes lo saben, estamos en un momento de crisis en la que esos procesos de globalización están totalmente cerrados. En este momento nadie está pensando en acuerdos comerciales y el comercio a nivel mundial está completamente cerrado. El comercio está tan cerrado que un producto tan básico que para que funcione el mundo como es el petróleo, nadie lo quiere ni regalado. Recientemente vimos cómo los precios del petróleo WTI, que es el petróleo que produce Estados Unidos, se fue al piso. Tanto así que se fue a valores negativos, algo que nunca se había visto en términos económicos en el mundo. En la historia del petróleo y de las economías mundiales nunca se había visto que el petróleo se fuera a valores negativos. ¿Qué significa que se fue a valores negativos? Que estaban pagando para que se lo llevaran, ¿sí? Porque no lo pueden vender. ¿Qué está sucediendo con el petróleo WTI? Estados Unidos es uno de los más grandes productores de petróleo del mundo. Ya, también es uno de los más grandes consumidores. Tanto así que muchas veces su producción nacional no alcanza para cubrir su demanda. Sin embargo, Estados Unidos, como todo el mundo, se encuentra en este momento paralizada su economía. Entonces, los grandes pozos petroleros, o los grandes productores de petróleo en el mundo, en Estados Unidos, perdón, siguen produciendo petróleo a pesar de que la economía está parada. Pero Estados Unidos tiene un nivel de almacenamiento limitado. Pues tiene un nivel de almacenamiento muy grande, pero también es un nivel de almacenamiento que ante la poca demanda se empieza a llenar. Entonces, en este momento no hay dónde almacenar el petróleo. O sea, ya el nivel de almacenamiento de Estados Unidos ha llegado casi a su tope. Entonces, como no hay dónde almacenarlo, ¿a quién se lo van a vender? ¿Quién lo va a comprar para guardarlo dónde? Porque no hay dónde guardarlo. Y si no lo están consumiendo, pues, ¿qué hacemos? Entonces, lo que está diciendo el indicador negativo de petróleo, aunque ayer subió a $12, es, mire, no tenemos dónde guardar el petróleo, lléveselo, le pago porque se lo lleve. Y puede pasar eso, algo impensable, pues, pero puede pasar que el gobierno federal de los Estados Unidos, o sea, el gobierno central, en cabeza del presidente Trump, le pague a los productores para no producir. Una vaina absurda en términos económicos. O sea, te voy a pagar para que te quedes quieto. Es una vaina tremendamente extraña, pero bueno, eso puede pasar. Y si no, están pensando incluso en quemar petróleo, porque como no hay dónde almacenarlo, sale más barato quemarlo que almacenarlo. Entonces, en este mundo convulso que nos tocó vivir, este mundo complicado y de tanta complejidad con esta crisis que no sabemos cuándo va a terminar, porque en realidad no lo sabemos, todos estos procesos de globalización se encuentran estancados y se prevé que de aquí en adelante va a haber una desglobalización momentánea del mundo. Es decir, los nuevos acuerdos, los acuerdos comerciales que actualmente están firmados se van a revisar, ¿sí? Porque los países van a volver a un modelo proteccionista porque necesitan que su economía local se reactive y que se genere empleo, que es la gran preocupación que tenemos en este momento, ¿verdad? De que mucha gente va a quedar sin trabajo. Entonces, la idea es protejo mi industria local a través de cerrar fronteras para que se reactive y vuelva a haber empleo. Probablemente más adelante volvamos a modelos globalizados,
pero pues, lo que se prevé a corto plazo es economías totalmente cerradas, incluso terminando la crisis, especialmente terminando la crisis. Cuando termine la crisis, los países lo que van a decir es, ve, yo tengo que proteger mi industria local para que se vuelva a emplear la gente, ¿sí? Y se vuelva a mover la economía, porque la economía al final funciona con compradores, y si no hay compradores, no hay economía. Usted puede producir, qué sé yo, puede producir computadores, pero si no hay gente que compre computadores, entonces, y no hay plata para comprar, no que no tenga la necesidad, sino que no haya dinero para comprar computadores, igual la economía se queda quieta. Es prácticamente un círculo, no digamos que vicioso, pero sí virtuoso, en el que se refuerza el empleo junto con la forma en que se mueve la economía. Entonces, es muy probable que todos estos acuerdos comerciales que vamos a hablar hoy en día, por lo menos los países se pongan de acuerdo en términos de proteger su economía interna y mantenerlos como en stand-by. Sin embargo, no podemos negar que la globalización ha disminuido la pobreza en gran manera. Eso es una verdad absoluta que se vio en el mundo. También ha traído grandes problemas, ¿sí? Pero en este momento los beneficios son superiores a los problemas. Cualquier decisión que se tome, cualquier decisión que se tome, cualquier proyecto que usted emprenda en el mundo de los negocios va a traer consecuencias positivas y negativas. ¿Qué es lo más importante? Que las consecuencias positivas sean superiores a las negativas. ¿Sí? Vamos a mirar si de pronto alguien está tratando de entrar y yo no lo he visto. No, estamos 22 personas en este momento en la clase. Entonces, ¿qué es un acuerdo comercial? Bueno, es un entendimiento bilateral o multilateral. Quiere decir que puede haber acuerdos entre dos países, que se llamaría bilateral, o multilateral, que quiere decir que muchos países se ponen de acuerdo en algunas cosas, ¿sí? Entonces, es un entendimiento bilateral o multilateral entre estados cuyo objeto es armonizar los intereses respectivos de los nacionales de las partes contratantes y aumentar los intercambios comerciales. ¿Qué quiere decir esto? Que lo que nosotros nos estamos poniendo de acuerdo es en intereses comerciales para que los habitantes de un país o el sector productivo y los habitantes de un país puedan comerciar con los sector productivo y los habitantes de otro país. Sí, los términos que se atravesan, normalmente los acuerdos comerciales y la mayoría de ellos no es una apertura completa, sino que normalmente se ponen de acuerdo en ciertos artículos que son los que se van a funcionar dentro de ese acuerdo, pero ya eso lo vemos ahora adelante. Entonces, hay dos tipos de acuerdos comerciales. Uno de cooperación internacional, ¿sí? En donde varios estados se asocian, ¿sí? Para el fin de alcanzar determinados objetivos que tienen en común entre ellos y que responden a sus intereses solidarios. Pero aquí no hay se ponen de acuerdo en cosas muy puntuales, pero en temas legales cada país tiene sus facultades legales. No hay ninguna entidad que rija en caso que haya diferencias entre ellos países. Cada quien tiene entonces cuando usted va a comerciar con ellos, normalmente el objetivo es disminuir aranceles para que usted pueda venderle a ese país mucho más económico. Y todo eso es recíproco, ¿verdad? Yo te doy, pero tú me das. Entonces, yo te permito que tú me vendas pollo, por ejemplo, pero yo te puedo vender arroz sin aranceles. O abrimos los dos el comercio de pollo, ¿sí? Entonces tú me das y yo te doy para poder generar comercio entre los dos países. ¿Se acuerdan de las ventajas comparativas, las ventajas absolutas, todo ese cuento? Entonces los países van a buscar que sus productos en los que tienen ventajas comparativas se vendan a ese país y el otro país va a hacer lo mismo. Mi ventaja comparativa te lo traigo. Ahora, ¿usted por qué acepta que lleguen productos importados? Porque su aparato productivo no tiene ventajas en eso. En teoría eso es lo que debemos hacer. O sea, mi aparato productivo no tiene ventajas, por ejemplo, produciendo pollo. Entonces yo voy a permitir que me manden pollo, ¿sí?
Pero en la práctica funciona, pues pareciera que funcionara así, pero sin embargo también hay temas de negociación en la que incluso usted permite que haya una entrada de productos que en los que ustedes sí tienen una ventaja, pero el otro tiene una ventaja superior, ¿sí? ¿Por qué? Porque de repente prefiere que le den el permiso para que usted pueda exportar productos que usted quiere que crezcan dentro de la torta exportadora. Ahora, esos son los de cooperación internacional, la que a pesar son meramente arancelarios, ¿sí? Yo te voy a permitir que me vendas cero arancel o con muy bajito arancel. Ahora, el de integración internacional es un sistema porque el que se unen varios estados aceptando no hacer valer unilateralmente sus jurisdicciones y delegando su ejercicio en una autoridad supranacional. Quiere decir que, mira, yo de alguna manera pierdo mi jurisdicción local y se la delego a una jurisdicción supranacional. Es una entidad diferente a la de mi país, al aparato legal de mi país, para que dirima y para que administre la parte legal de esos tratados. Entonces, si ustedes, y tomando el ejemplo más exitoso pues, que hasta ahora que ha habido de tipos de integración, miramos la Unión Europea, a pesar de que cada país tiene sus gobiernos, también hay una autoridad supranacional, que es el Consejo de la Unión Europea, que de alguna manera es el que establece las leyes de juego, especialmente en temas comerciales, para toda la Unión. ¿Sí? Entonces, de alguna manera los países dicen, bueno, ya mi país no es el que decide, sino que es esa autoridad. Lógico, para esa autoridad supranacional hay unas reglas de juego para escogerla, ¿verdad? Entonces, en la Asamblea de la Unión Europea y en el Consejo de la Unión Europea hay representantes de todos los países que evidentemente mantienen sus intereses y tratan de que se respeten sus problemas, sus solicitudes, etcétera, ¿sí? Entonces, esos son los dos tipos de acuerdos comerciales. Ahora, también hay otra forma de clasificar lo que son los acuerdos de primera generación, que se refiere a los acuerdos comerciales tradicionales previos a la ronda de la Organización Mundial de Comercio que se dio en Uruguay en los años 80. En los años 80 se dieron varias rondas de comercio en Uruguay durante esa década, en los que se establecieron un nuevo tipo de acuerdo comercial. Los que fueron antes eran simples, contemplaban básicamente acuerdos de naturaleza comercial, ¿sí? Y no quiere decir que después de los años 80 no se han dado esos acuerdos de primera generación, se siguen dando, pero son acuerdos netamente comerciales en el que simplemente buscamos beneficiar el comercio. Ahora, hay unos acuerdos de nueva generación que se dice que son el tipo de acuerdos que surgieron después de esas rondas comerciales, ¿sí? Que buscan no solamente la integración económica, sino que busca integración mucho más allá, integración social, integración, bueno, hay varios tipos de integración que veremos más adelante que van más allá de eso. Por ejemplo, en la Unión Europea sí es una unión comercial en la que se puede comerciar todos los bienes de producción dentro de la Unión, ¿sí? Sin embargo, también se da el traslado de personas de un país a otro sin ningún problema, ¿sí? Usted no tiene que entrar o sea, si usted es francés y quiere ir a trabajar a Italia, que son dos países de la Unión, usted puede trasladarse sin ningún problema y conseguir trabajo sin ningún problema. No necesita un requisito adicional. No como, por ejemplo, nosotros, si usted, por ejemplo, se quiere ir a trabajar a Argentina, que es un país cercano, usted es extranjero y tiene que tramitar unos permisos, o ni siquiera nos vayamos tan lejos como Argentina. Si usted quiere ir a trabajar a Panamá, usted tiene que tramitar unos permisos en los que el Estado le permite y le da un ámbito de trabajador dentro del país panameño y puede trabajar. Si no lo tramita, usted está trabajando de manera ilegal y puede ser deportado si
si la policía lo coge así trabajando si no tiene papeles. Usted tiene que tener los papeles legales para trabajar. En la Unión Europea no pasa eso. Un español se puede trasladar no, Inglaterra ya acaba de salir de la Unión, se puede trasladar a Alemania a trabajar, ¿sí? Consigue trabajo y no necesita permisos adicionales. También usted puede hacer, por ejemplo, en la Unión Europea, traslados de capitales. Quiere decir, si yo soy francés y quiero montar una empresa en Alemania, no tengo que pedir permisos de nada ni visas de nada. Simplemente voy e invierto como si fuera cualquier ciudadano alemán. En Latinoamérica eso todavía no se ve. Si usted quiere ir a Panamá a invertir, aunque Panamá es uno de los países que más trata de captar capitales extranjeros, pero usted tiene que tener un permiso. No es que llega y compré la empresa y monté mi empresa como extranjero. No, usted tiene que tener un permiso. Igual lo hacemos nosotros como en Colombia. Aquí una persona para poder tener todas las prerrogativas de un ciudadano y poder montar empresas, tiene que tener unos permisos para poder hacerlo. En la Unión Europea ya no se dio eso. O sea que podemos mover productos, podemos mover personas, podemos mover capitales, que son los tres pilares de la economía del mundo. Ahora, falta uno que es terreno, pero ya terreno sí es muy complicado. O sea, yo no me puedo llevar el terreno de Francia, me lo voy a llevar para Italia y eso no se puede movilizar. Que puede comprarlo un extranjero, sí, pero no puede ser que no lo podamos movilizar. En ese sentido, la Unión Europea, pues, un acuerdo comercial ya de nueva generación, ¿sí? Y va más allá, también la integración social en cuanto a la forma en la que se está coincidiendo el europeo, va más allá del nacionalismo que se vivía antes. Sí, ya están pensando como Europa y no como Francia, como Alemania, como Italia. Entonces, esos son acuerdos de nueva generación. En África también hay uno, ahora miramos el nombre, no recuerdo el nombre exactamente, pero la Unión Europea es como el más exitoso y el que podemos encontrar. Más exitoso no quiere decir que sea perfecto. Hay todavía problemas dentro de la Unión Europea. En la Unión Europea hay países que todavía tienen más dificultades económicas que otros, ¿sí? Hay países que nunca estuvieron de acuerdo y que recientemente salieron de la Unión, como Inglaterra, el Reino Unido, perdón, más que Inglaterra. El Reino Unido decidió salir de la Unión y se retiró, y eso causó un gran traumatismo dentro de la Unión, un traumatismo económico, porque estamos hablando del Reino Unido, que es uno de los países con economías más grandes del mundo, y también en términos de la misma estructura de la Unión, porque se resintió el hecho que uno de sus principales socios se haya salido, ¿sí? Están llegando tarde algunos, están llegando tarde. Aquí lo estoy admitiendo ya. Entonces, ojo, ahí esos son dos tipos de acuerdos comerciales. Colombia, ¿cuál tiene? Principalmente los primeros, acuerdos de primera generación. Nosotros acuerdos de nueva generación, pues en realidad no son tantos a nivel mundial. ¿Qué es integración económica? Es una etapa de integración de dos o más economías que suponen la unificación de las políticas monetarias, fiscales y sociales. Ah, sí, olvidé decirles eso en cuanto a la Unión Europea. La Unión Europea no solamente en términos sociales, sino ya en términos de política de gobierno. Hoy en día, la moneda que utiliza en España es la misma moneda que utiliza en Francia. Si usted no tiene que cambiar el dinero para utilizar la moneda en España y la moneda en Francia, son la misma moneda, que es lo que conocemos como euro. Y las políticas fiscales quiere decir que los impuestos que se cobran en España son los mismos impuestos que se cobran en Francia, que se compran en Alemania, que se pagan en cada uno. ¿Por qué? Porque las políticas fiscales se están unificando, ¿sí? Entonces, todavía en términos de eso, especialmente en términos fiscales y sociales, cada país de la Unión Europea todavía tiene ciertas diferencias, pero la idea es que en el proceso de que la Unión se consolide, terminen teniendo las mismas políticas fiscales y sociales. O sea, prácticamente al final lo que vamos a tener es un gran macro país que se llame Unión Europea, ¿sí? En la que actúa como bloque. Comercialmente ya lo hace. Si usted quiere exportarle a España, le vale lo mismo en aranceles que exportarle a Francia, ¿sí?
y la Unión Europea como un bloque negocia sus acuerdos comerciales, no los negocia Francia, no los negocia Alemania, no los negocia Italia, no los negocia Grecia, no los negocia España, sino que la Unión Europea como un bloque, como es, negocia sus acuerdos comerciales. Entonces, cuando usted quiere viajar a Europa, incluso para sus extranjeros, hay una visa que se llama la visa Schengen, que es una visa en la que se han integrado todos los requisitos para que los extranjeros entren a la Unión. Entonces, cuando usted entra a Francia, a España, por ejemplo, ya no necesita hacer todo un proceso de inmigración que implica la revisión de su pasaporte y todo ese cuento. Cuando usted entra a España, ya a Francia puede entrar sin ningún problema. ¿Sí? Ya usted entró a la Unión y usted es un extranjero en la que se supone que la aduana o la inmigración, el proceso de inmigración en Francia se cumplió, no, España se cumplió, entonces ya usted puede recorrer toda la Unión Europea sin ningún problema y sin ningún enredo, ¿sí? Entonces, bueno, requiere el establecimiento de una autoridad supranacional cuyas decisiones obliguen a los Estados miembros. Funciona como una entidad única en sus relaciones con terceros países. Lo que les decía, la Unión Europea funciona como una entidad, no como un conjunto de países, sino como una entidad unitaria que se entiende con los demás. Bueno, hay varias clases de integración, las vamos a ir mirando. Mira, primero, zona de preferencias arancelarias, que es la que les decía, yo abro a ciertos productos preferencias arancelarias, las dejo muy baratas o muy económicas, o cero a ciertos productos, lo hago a cambio de permitir que a mí también me entren otros. Hay una zona de libre comercio que ya implica el intercambio de bienes sin aranceles. Hay un mercado común que ya va mucho más allá, que es el establecer aranceles comunes para que todo lo que entra a esa zona que se estableció tenga los mismos aranceles, ¿sí? Entonces usted actúa como bloque, más o menos como la Unión Europea. La Unión Económica ya implica algo más allá, que es en el paso que la Unión Europea está entre Unión Económica e Integración Económica completa. La Unión Económica implica que usted ya tiene una moneda común. Aquí en Mercado Común usted está abierto a que se muevan bienes y servicios e incluso gente y dinero y capital entre esos países, pero todavía no tienen una moneda común. En Unión Económica ya tenemos una moneda común que funciona para todos los países. Integración económica completa ya significa prácticamente desaparecer fronteras y tener una integración social casi completa en términos de todo, en políticas fiscales, en políticas sociales. En este momento, la mayor integración que se conoce a nivel mundial es la Unión Europea y está entre Unión Económica e Integración Económica completa. O sea, está en este proceso de convertirse en integración económica completa, ¿sí? ¿Qué acuerdos de integración tiene Colombia para que nosotros nos hagamos idea? Tenemos un acuerdo que se llama la Comunidad Andina, un acuerdo de primera generación que se hizo en 1969. ¿A quién integra? A Bolivia, Perú, Ecuador, Colombia y Venezuela. Son los países que están integrados en la Comunidad Andina. Es una de las más antiguas para América y es una de las de que en cierta manera ha funcionado de buena manera. ¿Qué busca? Eliminar barreras arancelarias al interior del grupo, creación de una unión aduanera con arancel externo común, o sea, que todo lo que entre a la comunidad andina pague el mismo arancel, la armonización de las políticas económicas y sociales y la adopción de un esquema común de programación industrial. Suena muy bonito, pero en la práctica no ha sucedido tal cual como se dice ahí. En este momento, ¿qué ha pasado con la comunidad andina? Pues tiene un tema de eliminación de barreras arancelarias y hay un acuerdo para los aranceles externos que entran a la comunidad andina, pero la armonización de las políticas económicas y sociales y la adopción de un esquema común de programación industrial, eso no ha sucedido en la práctica. Entonces, eso nunca ha pasado.
Está Mercosur, de pronto ustedes han oído hablar Mercosur. Lo conforman Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay. Aquí está en la foto la bandera de Venezuela. Ya Venezuela no pertenece a Mercosur, ¿sí? Entonces, Argentina, Brasil, estuvo un tiempo como invitado, pero ya en este momento no sé. ¿Qué busca? De hecho, este de 1991 parece curioso, pero tiene un nivel de integración superior al que tiene la comunidad andina. Libre tránsito de bienes, servicios, mano de obra y capital dentro de los países que lo conforman. Además de eliminación de tarifas arancelarias y de las restricciones no arancelarias y un arancel externo común a toda la zona económica que se está tratando, que es Mercosur, que va desde 0 hasta el 20%. Este tiene un nivel de integración superior al que tenemos en la comunidad andina. El CARICOM es también otro acuerdo de integración que se da entre los países del Caribe. Sí, la comunidad del Caribe casi todos son islas, como ustedes ven. Está Antigua y Barbuda, Bahamas, Barbados, Belice, Dominica, Granada, Guyana, Jamaica, Montserrat, San Kitts and Nevis, Santa Lucía, San Vincent, Grenadina, Surinam y Trinidad y Tobago. Son casi todos países son países del Caribe que buscan la integración a través de un arancel externo común. Si usted quiere exportarle a algún país del CARICOM, usted lo que hace, tiene que pagar un arancel externo común. ¿Eso qué hace? ¿Para qué? Para que ellos se unen con un arancel externo común. Lo que busca es proteger a la industria de todas estas islas que funcionan como un todo. Entonces, todo el que me quiere importar, yo le cargo un arancel. Entonces yo prefiero comprarle al que esté dentro del CARICOM porque eso me va a generar ventajas, ¿sí? Porque no voy a tener que pagar aranceles. Entonces ese es el CARICOM. Está el mercado común centroamericano que lo establecieron en 1960, es bastante viejito. Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras y Nicaragua. En el que se comercia también de casi inmediatamente y se empezó a liberar el tema de bienes que se pueden movilizar entre esos países, ¿sí? Además de un acuerdo de integración industrial. En teoría, lo que buscan es integrarse industrialmente. El grupo de los tres, ese se hizo en 1994 y está integrado por Colombia, México y Venezuela, que busca la eliminación total de aranceles en 10 años. O sea, total de aranceles no hemos logrado, pero sí se eliminó en gran parte los aranceles que tenían estos tres países, con algunas excepciones, que es lo que yo les decía: el sector textil, el petroquímico y el agrícola. No entró dentro del acuerdo. El acuerdo abarca el tema de derechos de propiedad intelectual, servicios, compras gubernamentales e inversiones. El NAFTA, que recientemente se renegoció con Trump, salió a renegociarlo con sus socios, que son México y Canadá, porque consideraba que era nocivo para su país y que había que renegociarlo. Se renegoció nuevamente, ¿sí? Entonces se cambiaron ciertas condiciones. ¿Y qué buscaba? Establecimiento de una zona libre de comercio que pretende eliminar las barreras al comercio, promover una competencia justa, incrementar las oportunidades de inversión, proporcionar una adecuada protección a los derechos de propiedad intelectual. ¿Sí? ¿Por qué Estados Unidos consideraba que estaba perdiendo en esta negociación? Porque es que miren la diferencia de los mercados entre Estados Unidos y todos los demás. Mientras Canadá es un país de 27 millones de habitantes, Estados Unidos es uno de 252 y México es uno de 83. O sea, el mercado como tal de los estadounidenses es mucho más grande que el de los demás. El Producto Nacional Bruto de los canadienses es de 550 dólares, mientras que el de estadounidense es de 5.600 y el mexicano de 250. La renta per cápita, o sea, ¿cuánto gana una persona por año? Mientras 20.400 en Canadá da 22.200 en Estados Unidos y 3.000 en México. Entonces, miren los niveles de alfabetismo. Mientras el Canadá tiene el 1%, Estados Unidos tiene 4.5%, México tiene 13%. Entonces, evidentemente,
el mercado estadounidense era mucho mayor y Trump dijo, hombre, mire, a mí me sirve con mis condiciones o no me sirve. Entonces estableció y cambió en cierta parte este acuerdo de libre comercio. Hay otro acuerdo que son acuerdos de integración, que es un acuerdo de alcance regional, es un acuerdo más de palabra y más de cooperación que en realidad de arancelario o económico, que se hizo en 1980, que es la ALADI, que es la Asociación Latinoamericana de Integración, que incluye a Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Cuba, Ecuador, México, Paraguay, Perú, Uruguay y Venezuela, y lo que busca es incrementar el comercio entre esos países. Y busca que entre ellos, promover entre ellos el tema arancelario. ¿Sí? Por último, llegamos a la Unión Europea. Ah, no, mentira, hay otro. Ah, no, tengo aquí el de África. La Unión Europea, que ya es una unión económica y monetaria, nace en 1991. De hecho, nace mucho antes. El acuerdo o el principio de acuerdo que nace de la Unión Europea nace mucho antes. Son 6 países. No recuerdo a Francia, recuerdo a Alemania, recuerdo a Luxemburgo, no recuerdo los otros 2, creo que Suecia también estaba metido ahí, en el que deciden empezar a hacer acuerdos industriales entre ellos, y en la medida que el modelo es exitoso, los otros países de la Unión empiezan a querer entrar, ¿sí? Pero en este momento prácticamente abarca toda la Unión Europea. Aquí en este dibujo está mal, hay que cambiarlo, hay que pedirle, como les dije, estoy usando la presentación que me pidió que usara el profesor Cortázar, para poder seguir a partir de ella, ¿sí? Aquí hay un error porque en este momento lo que es el Reino Unido, que se muestra aquí como miembro de la Unión, ya no lo es. No sé si ustedes oyeron todo el proceso del Brexit. El Brexit Brexit es la conjunción no sé cómo decir la palabra, o sea, el decir en una sola palabra 2 en realidad, que es British Exit, la salida británica. ¿Sí? Entonces, el Brexit, como se conoce, es la salida del Reino Unido de la Unión Europea. Eso parecía sencillo, bueno, que se vayan, sí, no hay ningún problema. El problema es que el Reino Unido era un actor económico importante dentro de la Unión. No es lo mismo que se vaya a Grecia, que es uno de los países más pobres de la Unión, que se vaya al Reino Unido, que es uno de los países más importantes en términos económicos, ¿sí? Entonces, que el Reino Unido se saliera significaba que muchas de las exportaciones de los países de la Unión se iban a cargar con aranceles, y que muchas de las importaciones que se hacían dentro de la Unión del Reino Unido también se iban a cargar con aranceles. Entonces había que llegar a un acuerdo en cuanto a la forma en que se iba a ir. Eso generó una catástrofe política dentro del Reino Unido que le costó la cabeza a 2 primeros ministros, ¿sí? del Reino Unido, hasta que ahorita fue que se pusieron de acuerdo y el Reino Unido pudo salir con unos acuerdos comerciales bastante amplios, pudo salir de la Unión para poder ser un país independiente. En este momento el Reino Unido no es parte de la Unión Europea. Y más allá de eso, el Reino Unido en realidad nunca quiso ser parte de la Unión. A pesar de que la Unión Europea manejaba una misma moneda, el Reino Unido nunca adoptó el euro como moneda. Cuando usted sacaba la famosa visa Schengen, que le permitía moverse por toda la Unión, esa visa Schengen no funcionaba en el Reino Unido. O sea, usted quería ir al Reino Unido, tenía que sacar la visa británica, no podía usar la visa Schengen. O sea, el Reino Unido siempre estuvo como convidado de piedra y nunca estuvo casi convencido de participar en la Unión. Desde un principio nunca estuvo convencida. El Reino Unido ha mantenido durante décadas la política de ser más socio de los Estados Unidos que ser más socio de la misma Unión. Es una política económica que ha manejado el Reino Unido. Entonces, en este momento ya no pertenece a la Unión. En términos económicos, pues puede presentarle problemas, pero bueno, ellos consideran que prefieren un mercado como el estadounidense que el mercado europeo, ¿sí?
Entonces, de la Unión Europea ya hemos hablado bastante. Ahora, ¿qué son los TLCs y qué es la política comercial? TLC, como sus siglas lo indican, significa Tratado de Libre Comercio, ¿sí? Y las políticas comerciales son, bueno, ya vamos a hablar de eso. Mira, hoy que vamos a hablar de la economía globalizada, de opciones de política económica, de cómo el mundo se mueve, por qué TLCs, la política comercial de Colombia y reflexiones finales. Terminando esto, terminamos nuestra clase. Entonces, mire, en términos de comercio exterior, Colombia está ubicada en un puesto bastante lejano. En términos, este es los indicadores este es el indicador de logística internacional en el mundo. Colombia en 300 países ocupa el 118, mientras países como México ocupan el 50. Chile ocupa el 10. Entonces, mira cómo estamos un poco caídos. Mira los tiempos de cadena logística. Esto ustedes lo vamos a ver más con detalle. Bueno, no sé si yo de pronto les dé esta clase más adelante o quien sea. O las clases en temas logísticos. Hay una logística empresarial en origen, que es el momento en el que usted consigue el vehículo, espera el cargue y carga. Estamos hablando de más o menos un 8.6% del costo de los costos logísticos asociados al proceso de exportación, ¿sí? Mientras que cuando se da el tránsito, que es el transporte desde el origen hasta el destino, se da un costo de 16.9%. Esto no es en términos de costos, sino en términos de horas acumuladas. Usted se gasta el 8.6% consiguiendo el vehículo, esperando que cargue y cargándolo. El 16.9% se lo gasta en tránsito, moviéndose hasta el punto de tránsito. El 4.6% se lo gasta esperando para descargue y descargando, ¿sí? Y el proceso de exportación se toma el 70%. O sea, el tema de exportación es el que es mucho más demorado. Voy a mirar si de repente alguien está tratando de entrar. No. De que creo que alguien me está hablando por el grupo de WhatsApp. Permítanme, lo miro. Sí, hay un compañero que necesita que le permita la entrada. Pero permíteme que le estoy respondiendo acá. A mí no me aparece esa persona. Bueno, entonces sigamos acá. Ya le respondí. Estos son costos y tiempos para exportar una mercancía. Ustedes en la parte a lo que ven como azul, lo azul clarito, el azul cielo y morado para Colombia o fucsia más bien, es el costo para exportar. Entonces vemos que después de Brasil somos los segundos peores. O sea, somos los más costosos para exportar después de Brasil, ¿sí? Y el círculo que vemos acá es el tiempo. O sea, no necesariamente el que más se demora es el que más cuesta. Miren que Brasil, por ejemplo, no se demora tanto en exportar, pero tiene un costo muy alto. Colombia es el segundo en costo para exportar y es el primero en tiempo para exportar. O sea, somos los más demorados y los segundos más costosos, ¿sí? Eso implica problemas grandes en nuestros procesos y en nuestra competitividad, porque no somos tan rápidos al momento de exportar y además somos los más costosos. ¿Sí? Aquí nos estamos comparando, por ejemplo, con países como México, como Sudáfrica, como Perú, Turquía, Chile. No estamos comparándonos con países
súper desarrollados, no estamos comparándonos con Estados Unidos, no estamos comparándonos con el Reino Unido, no estamos comparándonos con Suecia, con Suiza, que son países que pues esos indicadores todavía son mucho menores. Mira comparándonos con el promedio de la OCDE, o sea, ya se acuerdan la OCDE es el club de los países desarrollados, en la que nosotros recientemente entramos. Entonces, en la OCDE mira cómo está y mira cómo estamos nosotros. A veces todavía uno se pregunta cómo nos aceptaron en la OCDE con estos indicadores. ¿Sí? Bueno, este es un perfil de Colombia en materia de comercio exterior, en la que nos podemos ubicar cómo nos vemos en Latinoamérica. Entonces, por ejemplo, y pues no nos lo vamos a leer todo, pero comercio de bienes y servicios como porcentaje del PIB, 14-16. Si nosotros somos los 14avos de 16 países que hay en Latinoamérica, el primero es Honduras. Miremos otro. Exportaciones manufactureras de alta y media calificación e intensidad tecnológica, 9-18. O sea, las exportaciones manufactureras de alta y media calificación e intensidad tecnológica son aquellas exportaciones que tienen un alta valor agregado. O sea, hay una alta fabricación. Ya creo que ahí está entrando la persona. Ah, no. Bueno, no sé. Que tiene una alta a valor agregado, en el que usted está creando productos en los que implica un mayor avance tecnológico, ¿sí? Entonces, aquí ustedes pueden ver cómo estamos y se dan cuenta que está ya entrando gente tardísimo. Señores, esta clase, para los que están llegando, está 1 hora tarde, se está haciendo grabada y evidentemente los que llegaron 1 hora tarde no van a tener su asistencia como la tienen los demás, ¿sí? Porque la clase empezó hace 1 hora. Listo, entonces, mira, evolución del comercio de bienes y servicios como porcentaje del PIB Colombia. Aquí vemos cómo ha evolucionado el comercio de bienes y servicios en el PIB. En el tema del PIB Colombia. Quiere decir que cuánto implica, cuánto porcentaje tiene el comercio de bienes y servicios, o sea, la producción colombiana, qué tanto impacto tiene en el PIB. Nosotros estamos moviéndonos para el 2017 estamos en 34.9. Quiere decir que el 65% prácticamente se debe a factores que no tienen que ver con el comercio de bienes y servicios. Si en la producción solamente pesa el 35%. ¿Qué significa eso? Que el PIB nuestro está, vamos a decirlo como se debería, amañado, porque hay otras cosas que aumentan el PIB y que no tiene que ver exactamente con la producción del país. Por ejemplo, inversiones en infraestructura. Las inversiones que hace el gobierno en infraestructura se consideran como parte del PIB, y eso falsea, porque eso no es, evidentemente no es producción país como tal, ¿sí? Entonces miren Malasia, miren Honduras, cómo está en términos de Corea del Sur, Chile, todos están superiores a nosotros. Perú, el promedio de América Latina está superior a nosotros, el OCDE está por acá, ¿sí? Le ganamos a Argentina y Brasil. El costo de importar mercancías, miren el costo como tal. Ahí hay dos fuentes de información, uno que son resultados de encuesta del comercio del Banco de la República, ¿sí? Y otro que son el que se recolectó a través de la DIAN. Entonces, el costo de importar mercancías en Colombia, en transporte internacional, si miramos el de las declaraciones de aduana, vemos que es el 16.3%, el transporte internacional, o sea, traer el producto de afuera, del exterior hasta Colombia, implica el 16.3% del costo. Mientras que los derechos aduaneros, aranceles, IVA, consumo y otros impuestos equivalen al 32%, en 40% en la otra fuente de información, ¿sí? O sea, lo que usted paga en impuestos, lo que se demora almacenando, lo que hace, almacenando no, lo que usted está pagando en impuestos y está pagando en revisiones implica el 32%. Quiere decir que es más barato el transporte de un contenedor de China a Colombia que lo que usted paga en aranceles, ¿sí? En IVA, consumo y otros impuestos, ¿sí? Ya imagínese ese tema.
Pero peor aún, los costos internos distintos a derechos arancelarios son el 52%. Quiere decir que la mitad de lo que usted se lo gasta en logística interna de país. Ya vamos a ver a qué me refiero con eso. Quiere decir que se gasta más transportando un contenedor Barranquilla o Cartagena, Bogotá, que trayéndolo de China al puerto de Barranquilla o al puerto de Cartagena. ¿Qué son este 52%? ¿Cómo está dividido? Principalmente, y el costo principal es transporte. Quiere decir que el transporte entre el puerto y el destino final dentro del país equivale al 32%, y me devuelvo a la anterior, de este 52%. Y eso se comprueba fácilmente. ¿Cuánto le cuesta a usted traer un contenedor bueno, ahorita con los cambios del dólar, pues eso ha cambiado un poquito, pero más o menos traer un contenedor de China a Colombia va a salirle prácticamente en $2.500, máximo $3.000, ¿sí? Estamos hablando de unos 7 millones de pesos. En este momento está por 4.000 pesos, sería como unos 10 millones de pesos. Pero en su momento no pasaba cuando el dólar estaba a 3.000 pesos, 7 millones y medio o algo así. Eso mismo le vale llevar ese contenedor de Barranquilla o de Cartagena hasta Bogotá. O sea, imagínense la comparación de distancias tan grandes, y sin embargo estamos casi en lo mismo. Estamos hablando de una gran concentración en transporte. ¿A qué se debe eso? Ustedes más adelante en otras materias van a mirar por qué el transporte en Colombia es tan costoso, y van a darse cuenta que no son caprichos del mulero o de la empresa transportadora, sino que son temas logísticos, de infraestructura y de la forma en la que conseguimos nuestro transporte, que lo hacen mucho más costoso que en cualquier otro país. O sea, porque nosotros, y de pronto me adelanto un poquito a lo que van a ver mucho más adelante, pero nosotros hemos concentrado nuestro tipo de transporte en un tipo de transporte carretero, por carretera, el tipo de transporte a través de tractomulas, a través de camiones, que es el menos eficiente y el más costoso por unidad de producto. ¿Sí? Es muy flexible y muy bien, es muy flexible, o sea, y esa es su principal ventaja, el transporte carretero, que puede llegar a cualquier parte. Sin embargo, es el más costoso de todos por unidad de producto. Si la capacidad de almacenamiento, por ejemplo, del transporte fluvial, o la capacidad de almacenamiento del transporte ferry es superior, pero inmensamente superior al transporte carretero, y no lo utilizamos. Nos hemos dedicado a utilizar simplemente el transporte carretero, que es más costoso. Pero también hay otro costo que pega duro, que es las operaciones en puerto, ¿sí? Ahí, mira y este es vergonzoso: pérdida de mercancías, porque se la roban, porque se daña, porque el 10%, o sea, el 10% de este 52%, estamos hablando de un 5% de costos en pérdida, ¿sí? Totales. Costos adicionales, por ejemplo, ¿qué incluyen esos costos adicionales? Compra de formularios, comunicaciones, viáticos y tal. Aquí hay varios costos más adicionales, pero el principal, los tres principales son el 32.7 del transporte, más el 21.6 en 56, más este 10.5, estamos hablando de casi el 70% de costos en transporte, operaciones en puerto y pérdida de mercancía. Esta es la participación de los 5 primeros productos de la canasta exportadora, ¿sí? ¿Y eso para qué nos sirve ver? ¿Para qué nos sirve esto? Para ver qué tanto está concentrado nuestras exportaciones en pocos productos, ¿sí? Estamos mirando los 5 primeros productos de la canasta exportadora. En Colombia, para el año 2017, los 5 primeros productos de la canasta exportadora representaban el 61% de las exportaciones. Quiere decir, nuestros primeros productos de la canasta exportadora, pues aquí sin buscarlo, estamos hablando del petróleo, estamos hablando del carbón, estamos hablando del café. Les quedo debiendo los otros 2, pero esos 3 son los primeros. Entonces, entre ese 3 y otros 2 más, representaba el 61% de las exportaciones en Colombia. Quiere decir que hay un 39% más
que es muy poquito, que se reparte entre las demás exportaciones, ¿sí? Estamos concentrados fuertemente en unos poquitos productos. Eso implica un riesgo de país muy grande. Riesgo de país quiere decir que nos pasa lo que nos va a pasar. Bueno, ahorita que el petróleo está por el piso, se viene una grave recesión económica en Colombia. ¿Por qué? Porque el petróleo es uno de esos 5 primeros productos de la canasta exportadora. Y lo que está pasando con el petróleo también va a pasar con el carbón, porque al final de cuentas los dos son fuentes de energía que se utilizan para procesos industriales o procesos de generación de energía, ¿sí? Entonces, ahorita que las exportaciones de carbón y las exportaciones de petróleo se vayan, que ya se fueron para el piso, imagínate lo que va a representar eso en términos de dinero para Colombia. Mira, a países que tienen mucha mejor canasta exportadora como Chile, aquí está Perú, Argentina, Brasil, Malasia, Corea del Sur, México y Turquía. Son países que no tienen tan concentrado su nivel de exportación en eso. Chile lo tiene alto, a pesar de que aparece aquí un poquito más abajo. Ellos también son grandemente exportadores de minería, ¿sí? De productos mineros. ¿Sí? Porcentaje de productos nuevos exportados por Colombia. Mira cómo se mueve esa curva, pero miremos a la última, 3%. Quiere decir que nuestros productos nuevos representan el 3% de la exportación total de Colombia. Nada. O sea, casi siempre exportamos casi todos los productos tradicionales. Exportaciones, mira este que también es interesante de ver. Exportaciones según intensidad tecnológica, Colombia y países de referencia. Nos estamos comparando con los mismos. Corea, no nos estamos comparando con Estados Unidos, no nos estamos comparando con Japón, no nos estamos comparando con Alemania, sino con países que de pronto el único tigre aquí es Corea del Sur y Malasia, de repente un poquito, ¿sí? Pero los demás son países comparables a lo nuestro. Turquía, bueno, Turquía también es bueno y es parte de la Unión Europea. Pero mira cómo nos estamos comparando. Lo gris, ¿qué son? Productos primarios, piedras preciosas y oro no monetario. O sea, las exportaciones de lo que se saca de la tierra, ¿sí? En Colombia eso significa el 78%, ¿sí? Eso significa el 78%. Cipote problema. ¿Sí? Ahorita que no se esté comprando petróleo y que no se está comprando carbón, ¿sí? Imagínate el problema tan grande que todo esto gris significa nuestras exportaciones de esos productos que no se están comprando o que se están comprando muy barato, ¿sí? El problema de recesión económica es grande. Entonces, manufacturas de baja calificación. Mira a un país como México, que no digamos que no nos vayamos tan lejos. México tiene el 18%. A pesar de que México exporta mucho petróleo, exporta muchas cosas que no son petróleo también, ¿sí? O sea, y ojo, que no se malinterprete lo que estoy diciendo. No quiere decir que no exportemos petróleo, pero por supuesto, si lo compran hay que venderlo, ¿sí? Pero hay que ir creciendo en esta torta, en estos otros productos. Mira, manufacturas de baja calificación e intensidad tecnológica baja, ¿sí? Esos son los que están como en azulito oscuro, ¿sí? En azulito, pero no el más oscuro, sino el otro. Nosotros tenemos el 3% de eso nada más. Manufacturas de alta calificación e intensidad tecnológica. Ahí tenemos un 10%. Ese es el que tenemos que hacer crecer, ¿sí? Mira, Malasia tiene el 45%. 44% tiene Corea del Sur, ¿sí? Después le sigue manufacturas basadas en recursos y mano de obra. Es decir, que usted no utiliza alta tecnología para fabricarlo. Por ejemplo, la producción de zapatos, ¿sí? Tenemos un 5%. Y utiliza mucha mano de obra, pero no utiliza alta tecnología. Y manufacturas de media calificación e intensidad tecnológica, en este momento tenemos un 5%. ¿Cuál es la intención? Hacer crecer esta parte que está acá. Esta concentración en productos mineros y primarios es fatal para el país, especialmente cuando se presentan crisis de este tipo. El riesgo del país es muy grande. Claro, alguien me dirá, mira Chile, es que Chile exporta cobre, exporta especialmente cobre, es lo que exporta muchos productos mineros. Perú también, tienen una gran cantidad de minería, ¿sí? Pero de todos modos esto es perverso, porque cualquier variabilidad en esos productos que al final son commodities, y yo no sé si yo alguna vez les dije
¿Qué significa ser un commodity? Commodity son esos productos que se comercian libremente y que cualquiera es capaz de producir, ¿sí? Que no tienen ninguna especialización grande para poder producirlos. Por ejemplo, el petróleo. Usted tiene petróleo en tu tierra, pone un pozo y lo saca. Y eso no tiene, sí, lógico, sí, producir, hacer un petróleo sí tiene su ciencia, por supuesto, pero es una ciencia que todo el mundo conoce, ¿sí? No es que sea algo especializado y que usted solamente puede sacar petróleo. Se saca petróleo aquí, se saca petróleo en Venezuela, se saca en Arabia Saudita, se saca en Noruega, se saca en Estados Unidos y se saca de la misma manera, ¿sí? Entonces, el problema cuando usted tiene gran concentración en commodity, que son esos productos primarios, piedras preciosas y oro no monetario, el problema es que usted está a los vaivenes de la economía y se incrementa el riesgo de país y nos va a pasar lo que nos va a pasar. Vamos a tener graves problemas de recesión económica probablemente el otro semestre y el próximo año, si esto no se soluciona rápidamente. Hay que prender una velita para que prontamente haya una vacuna. Aquí lo vemos de cómo ha evolucionado Colombia en ese sentido. Prácticamente el cambio no ha sido muy grande en términos de porcentaje, seguimos manejando los mismos. Aquí tuvimos un gran incremento, pero incremento en la producción o en la exportación de productos mineros y primarios. En la economía globalizada, los empresarios colombianos perciben cambios en la competencia. Los fabricantes, miren estos ejemplos que se nos ponen acá. Fabricantes de calzado de Norte en Santander han visto cómo el ingreso de calzado brasileño al comercio de Cúcuta ha crecido sustancialmente. O sea, ya no son solamente calzado chino, también estamos viendo calzado brasilero llegando a Cúcuta. En la pesada temporada navideña, los fabricantes nacionales de adornos sintieron la creciente competencia de productos provenientes de Canadá, India y China. Ya no nos está llegando de cualquier lado, sino también nos están llegando productos más económicos e igual de bonitos de Canadá, India y China para la Navidad. La importación de artesanías provenientes de diversos países de Asia y África por parte de grandes almacenes de cadena ha crecido en los últimos años, aumentando la competencia de los artesanos internacionales. Por ahí vi alguna vez que hay unos sombreros volteados chinos y eso generó gran polémica en el país porque los estaban produciendo de buena calidad y muchísimo más baratos, ¿sí? Entonces, mira que ya no solamente se están metiendo con productos de allá, sino con productos de acá que los producen muy económicos allá, ¿sí? Yo no sé si alguna vez les eché el cuento yo trabajé para una empresa que importaba pisos, paredes y todo ese cuento, y prácticamente, bueno, algunas cosas las comprábamos aquí en Corona, pero especialmente el porcelanato, que es un tipo de piso de alta calidad, se compraba algunos se compraba en Italia y otros se compraba en China. Entonces el dueño de la compañía alguna vez fue a una feria en Italia y estando allá, pues el porcelanato italiano es el más famoso del mundo, es el más costoso, y el de mejor calidad. Entonces el hombre estaba en varias ferias, iba a ir a Italia, donde se producen esos pisos, y después iba a ir a China. Entonces estando en Italia compró una pieza de piso de porcelanato italiano y se lo llevó para China. Y estando en China le preguntó estando allá le preguntó a los productores de porcelanato chinos y le dijo, mira, ¿en cuánto me produces tú esta pieza? O este piso, ¿cuánto me lo produces? Y los tipos le dijeron, mira, ¿cómo lo quieres? ¿Lo quieres igualito, de la misma calidad? Y te lo hago. ¿Lo quieres una calidad inferior, pero buena? Y te lo hago. ¿O lo quieres súper económico, pero que se le parezca? O sea, que meta los monos, como se dice por ahí. Que parezca ese, pero no lo sea. Pero súper económico te lo hago. ¿Sí? Entonces, normalmente nosotros siempre hemos pensado que los chinos producen cosas baratas y de baja calidad, pero ellos también te producen cosas de alta calidad. Pero la sorpresa no terminó ahí. La sorpresa terminó en que le dijo el dueño de la compañía, le dijo, oye, pero ven acá, ¿cómo es posible que ustedes hagan de la misma calidad que este piso? Si este piso es hecho en Italia. Y la sorpresa vino cuando el chino le dijo, este piso no es hecho en Italia, este piso es hecho aquí en China, que nosotros se lo hacemos bajo pedido a los italianos y los italianos solamente le ponen el sello Made in Italia. Pero este piso que tú estás viendo es hecho aquí en China.
y por eso te lo puedo producir con la misma calidad y todo exactamente lo mismo. Entonces, el tipo, cuando usted va y compra un piso italiano que cree que está comprando lo último y mejor dicho, lo más berraco, en realidad está comprando un piso chino que le pusieron un sello de hecho en Italia. Entonces, cada vez los empresarios colombianos siguen percibiendo cambios en la competencia. En los últimos años, el mercado internacional del café se ha tornado más competido con el ingreso de Vietnam. Vietnam se convirtió y desplazó a Colombia como el segundo productor y exportador mundial de café. Mira eso. En este momento no somos segundos, sino que somos terceros. Todavía tenemos el consuelo que tenemos el café más fino del mundo. Pues sí, por lo que sea, pero están vendiendo más café los vietnamitas. ¿Sí? Desde comienzos del 2005, con la terminación del acuerdo multifibras en los mercados mundiales de confecciones, se ha incrementado la competencia para los exportadores colombianos. ¿Sí? Se ha incrementado esa competencia para los exportadores colombianos. El sector de comercio minorista ha encontrado en los años recientes cadenas Carrefour, que hoy en día es Jumbo, Falabella y Macro. Son multinacionales que han venido a trabajar en Colombia. Mira, lo mismo está ocurriendo con muchos productos y con muchos productos que usted cree que son muy locales. Un ejemplo de un producto muy local, pero demasiado local, el chuzo de Granado. El chuzo de Granado es, mejor dicho, si usted consigue un chuzo de Granado en otras ciudades, fuera de la costa, es muy complicado. Y eso es muy barranquillero. Se ha extendido por toda la costa, pero principalmente es barranquillero. Incluso se ha extendido por todo el país, pero el mejor es el de aquí de Barranquilla. Eso no le busque, mejor dicho, ni se preocupe de pedir un chuzo de Granado en Bogotá, que no le va a saber a lo mismo. Entonces, a pesar de que el chuzo de Granado es muy local, hoy en día usted montó su chuzo de perros calientes, chuzos y hamburguesas y lo puso en una esquina. Vamos a suponer que lo puso en la esquina de la 70 con 43. Entonces, en recientes años, diagonal a la 70 con 43, pusieron un McDonald's. Entonces, mire que usted es un productor de comida rápida y de repente tiene que enfrentarse a un productor de comida rápida con un prestigio internacional y le aseguro que con mejores recursos y mejor infraestructura que usted. La gracia de pronto de McDonald's no es la calidad de su comida, sino la calidad de sus instalaciones y especialmente la experiencia de comida que tiene y especialmente el atractivo que tiene para los niños, ¿sí? Entonces, ¿usted creía de verdad que porque tiene un producto muy local no le toca competir a nivel internacional? Pues sí, señor, está compitiendo con una de las franquicias más grandes del mundo. Y para rematar al frente le pusieron a Subway. Entonces, tienes, y tu chuzo de Granado vale 11,000 pesos. ¿Verdad? Eso vale el combo allá en McDonald's. Y el sándwich ahí en Subway vale lo mismo. Yo estoy compitiendo con dos franquicias a nivel internacional con productos de comida rápida. Entonces, ya ese cuento de que es que lo que yo hago no compite con nada, es una gran mentira. Usted está compitiendo directamente y puso un ejemplo extremo, pero también muy real, ¿verdad? De productos que ya que compiten con otros que son franquicias internacionales y con todo el capital del mundo. Usted hace pizzas. Entonces a usted le toca enfrentarse a Domino's, que es bueno, esa es colombiana, pero es una franquicia internacional. O sea, está ya en muchos lugares del mundo. Ojo, eso no es tan sencillo, ¿sí? Los empresarios colombianos perciben cambios en la competencia. Bien, ¿tienen algo que ver los TLC en este fenómeno? ¿Es consecuencia de la apertura de los 90? Los empresarios colombianos perciben cambios en la competencia. ¿Cuáles países son los competidores en los anteriores ejemplos? Canadá, India, China, África, Vietnam, otros asiáticos, Brasil, Francia, Chile, Holanda. ¿Colombia tiene tratados de libre comercio con esos países? ¿Ustedes qué creen? ¿Sí tenemos tratado de libre comercio con esos países? Tenemos tratado libre de comercio con Brasil y con Chile. Con los demás, en este momento, no tenemos tratado de libre comercio. O sea que el problema no es de tratado de libre comercio. El argumento de competencia refleja la globalización y resalta la regla del juego mundial, competitividad. No estamos hablando de tratados de libre comercio. La culpa no está en el tratado de libre comercio, está en la economía mundial que está en un proceso de globalización y que hay países,
y volvamos a la teoría, que tienen una ventaja comparativa superior a la de Colombia y que son capaces de vendernos nuestros mismos productos a mucho menor precio, incluso cuando hay aranceles, ¿sí? A pesar de que hay aranceles para esos tipos de productos, estamos en desventaja porque ellos son mejores haciéndolo, ¿sí? Entonces, la clave es competitividad. Entonces, miren, al final de cuentas, competitividad es qué tan atractivo yo soy. Y no solamente soy atractivo con precio, ¿verdad? Soy atractivo con calidad, soy atractivo con tiempos de entrega, soy atractivo con todas esas cosas. Entonces, la clave de todo este cuento y el secreto de toda esta historia es ser competitivo. Si nuestras empresas no son competitivas, nuestro país no es competitivo. Y recuerden lo que yo siempre les he dicho, el principal socio de las empresas es el gobierno, porque se queda con el 33% de las utilidades que genera el negocio. Entonces, es competencia del gobierno y es obligación del gobierno hacer que las empresas sean competitivas. Bueno, acá hay varias definiciones de competitividad o de globalización. Una nos da Yadis Bhagwati, que dice que la globalización económica supone la integración de las economías nacionales en la economía internacional mediante el comercio, la inversión extranjera directa por parte de las empresas y las multinacionales, los flujos de capital a corto plazo, los flujos internacionales de trabajadores y recursos humanos en general y los flujos de tecnología. Bueno, acá hay factores, acá hay otra definición que se las voy a dejar hasta ahí. Entonces, mire, vamos a dejar hasta aquí la clase. En la próxima, pues, creo que podíamos de repente dejar mucho este tema si seguimos avanzando, porque la clase le queda media hora. Entonces, vamos a dejar hasta aquí. En opciones de política económica lo vamos a ver la próxima clase y continuamos y cerramos toda esta presentación, la próxima clase, y ya en la próxima sí le tocará al profesor Cortázar seguir de ahí en adelante. Entonces, ¿alguno tiene preguntas? Voy a dejar de compartir en este momento, ya dejé de grabar, voy a dejar de compartir. No, ya dejé de compartir, ahora estoy dejando de grabar, ¿sí? En el momento en que me llegue esta clase grabada, yo se las subo al EVA para que la tengan ahí, ¿sí? Yo recientemente descubrí que la grabación, si la comparto directamente, ustedes, como la mayoría de ustedes no tiene cuenta en Microsoft Teams, no la van a poder ver. Entonces me toca bajarla, subirla a YouTube y después compartirla por YouTube. Entonces ahí quedan. Bueno, ¿tenemos alguna duda al respecto? ¿Alguna duda de la clase? No, profe, todo claro. Listo. Bueno, entonces nos vemos la próxima clase. Saludos. Hasta luego, profe. Hasta luego, profe. Bueno, chao. Hasta luego, profe.